Hola. ¿Cómo están? Bien, ¿vos estás con luz? Yo ahora hace 20 minutos estoy con luz. Ay, qué Desde ayer a bueno. las 4 de la tarde. Cantamos el himno Ah, con Isabela y 7 amiguitos que habían venido a ver el partido a casa. no. Y se cortó la luz, así que abrimos las puertas del auto y lo escuchamos. Wow. Impresionante. Y volvió recién, en serio, hace media hora. Qué Volver al bárbaro. futuro, Sí, te pasó, pero yendo al Sí, pasado. acá es la precariedad del conurbano, chiquis. sí. ¿Y qué? ¿Esto es algo aislado? ¿Se arregló el tema No, o va a volver? al contrario. Ah, Cada vez que llueve, o llueve mucho, o hay una tormenta, un poco de viento, plum, se corta. O se cae un árbol, o ellos mismos bajan la palanca porque hay mucha gente colgada de la luz y es peligroso. Y así. Y como no tenemos, por ejemplo, agua corriente, nos quedamos sin agua. Y, terrible. es Terrible. lindo igual vivir acá. Yo amo este lugar, pero tiene esas cosas. Bueno, poné a cargarlo todo, los celulares, todo, aprovechá que dieron Está la todo luz. enchufado. Sí, sí. Y sí, El motor, llenando el tanque, todo. un poco aprendemos a vivir con estas cosas, así que, bueno. Sí, uno se acostumbra. No está bien, pero se No, acostumbra. claro. Hoy traes un tema que está buenísimo, Flavia. Sí. Los objetos de la escritura. Estábamos, ¿se acuerdan? El otro día hablamos de la máquina de escribir. Sí. Y hoy vamos a hablar de la goma de borrar. Qué lindo. O de las formas que la historia encontró para borrar lo que se escribe. Cuando éramos chicos, ustedes recordarán el tipo de gomas que había, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué recuerdan? La ¿Con qué mitad, borraban? la que era cuando mitad eran azul y chiquitos? mitad roja, ¿te acordás, Fla? Sí. Con Una. los bordes Ujú. Y diagonales. después había una blanca con una Sí. punta azul Esa tipo era más cara. turquesona. Que era Sí. supuestamente lo blanco para lápiz y lo Sí. azul para tinta. Había una que era toda blanca y que creo que tenía el sello de una banderita. Sí. ¿No era Dos Stadler banderitas. esa? Stadler, ¿no? Sí, la Puede Star ser. venía blanca también Blanca. como un bloquecito. Y también bueno, no me quiero adelantar, pero cuando apareció el borratinta parecía que cambiaba la historia de la ¿Qué es humanidad. el borratinta? Nos salvó la vida el borratinta. ¿Cómo que es el borratinta? ¿El liquid? No, borratinta. No, el borratinta. Fue anterior al liquid. Pirate. El borratinta Pirata. amarillo. El borratinta amarillo con una punta azul y tenía una una blanca. finita y una gruesa del otro Exacto. lado y sobre la Invisibilizaba la letra. la tinta Mira, de no la llegó a lapicera, sastre, le tinta juro al que agua. no lo ¿Cómo recuerdo. Pero tenía que ser tinta lavable. Claro, ¿no? tinta al agua Al tenía que Bueno, ser. ahora tienen los chicos eso para aprender a escribir con lapicera. Bueno, yo no No lo puede tuve. estar hablando así del borratinta. No. Pelicán, Me perdón la quiero marca. morir. Claro. Pelicán, el Pelicán. Amarillo con dos tapitas azules, una en cada Ah, extremo, eran azules las dos. finita una punta y Sí. gruesa No todos la otra. tenían borratinta igual No. en el aula. Y se, No, te iba, claro. se te iba arruinando y se iba poniendo azul la punta del, Se te del secaba. borratinta. Era También diferenciador. se secaba y Sí. no te permitía borrar más. Ujú. Y después apareció el liquid paper. Sí, Sí. sí, sí. Qué locura el liquid paper. Primero había uno que era un tarrito, tipo esmalte de uñas, Sí. y después uno que era Claro, formato virome, lapicera, Sí. digamos. Claro. Exacto. Y después apareció uno, no sé si se acuerdan, que era como una cinta adhesiva, Sí. de un rollito. Y vos lo pasás Sí. por encima. Esa no lo usé. Ah, No, yo me tampoco. encanta ese porque podías escribir exactamente en el momento, no había que esperar que se seque. ¿No era como con una textura de papel eso? Sí, exacto. Ese no me Pero que en realidad es papel líquido. Sí. Uno tarda más en secarse y el otro no, pero el concepto es ese, sí. Desde que existe la escritura, existe formas de corregir y de borrar, porque incluso se sabe que en la época de los sumerios, en la escritura cuneiforme, estamos hablando hace muchísimos años, se escribía en estas tablillas que eran de arcilla húmeda y se podía, mientras la arcilla estaba húmeda, la arcilla la sacaban del río, con lo cual todo el mundo accedía a las tablillas, se hacían, aprendías a hacerlas y mientras vos ibas escribiendo con el propio dedo, como la arcilla estaba húmeda, vos podías borrar y encima volver a hacer el cuño, ¿no? Por eso de ahí viene lo cuneiforme, calar un poquito la arcilla, levantar la imagen y hacerlo así. Desde ese momento empieza a existir el concepto de corregir, porque la escritura, más allá bueno, ahora lo vamos a ver un poquito en la historia, que lleva el tiempo y la escritura que va de un lado hacia el otro, no importa en qué idioma y en qué cultura, por más que varíe, siempre es lineal, el error existe, ¿no? Y es inevitable. Y cómo se fueron corrigiendo, es maravillosa la historia de las formas que encontró la humanidad de ir arreglando los errores.
En las arcillas estas, obviamente era muy fácil, precisamente por esto de la humedad, ¿no? Por el propio dedito. Imagínense escribir sobre arcilla, es fácil. Vuelvo a aplastar y vuelvo a escribir. Cuando se pasa al papiro por varias razones. Primero porque es más fácil de transportar. Estas tablillas cuando se endurecen hay que transportarlas, son pesadas, son de arcilla precisamente. Y también era porque era mucho más barato y la disponibilidad, digamos. El papiro se elaboraba con la pulpa de una planta, la planta de papiro, se origina en Egipto y más o menos hace 5.000 años que existe el papiro. Sobre el papiro era muy fácil corregir porque se corregía directamente con agua. O sea, podías borrar la tinta que existía en ese momento. Ya le vamos a dedicar una columna a las tintas, pero son distintos tipos de tintas. Tinta al agua, como decía recién, creo que era Rolo. Sí. Se podía borrar también con agua, se raspaba con una piedrita y enseguida salía hasta que se secaba. Una vez que se secaba ya no había forma de corregirlo. Y luego se pasa al pergamino, que es mucho, mucho más difícil de producir porque se produce con pieles de animales. Mira. Y el pergamino es con piel de animal. Y la diferencia con el papiro es papel. El papiro es papel, claro. Y se hacían como unas capitas que se iban entrelazando, como tejiendo en líneas verticales y horizontales, se aplastaba y eso se convertía en una especie de papel grueso, muy grueso, pero lavable. Y luego se pasa al pergamino, que es mucho más caro de producir, es más duradero y en ese caso se podía lavar también o raspar. El raspado es algo que se mantuvo durante muchísimos siglos. Y recordarán, cuando nosotros éramos muy chiquititos, o nuestros abuelos incluso, llegamos a poder ver en algunos escritorios una especie de cuchillito raspador. Sí. Bueno, llegó hasta casi el siglo XIX, este cuchillo raspador, de distintas maneras, raspar sobre lo que se escribe y volver a escribir, ¿no? Es muy interesante porque los textos escritos, por ejemplo, en los papiros, que también se podían borrar con una técnica que era bastante más eficaz, que era como un líquido, una química, y lo que pasaba es que después de un tiempo, eso que se había escrito, que ese líquido borraba, volvía a aparecer por encima de lo que ya estaba escrito arriba. Bueno, eso se lo llaman los palimpestos, cuando detrás de un escrito hay otro escrito, y se han estudiado históricamente, es maravilloso todo lo que pasa. Cuando los monjes empiezan los escribas que se les llaman, ¿no? Es la gente esta que se dedique a escribir y a recordar de memoria los textos. Aparece la imprenta. Cuando aparece la imprenta es una gran revolución. Bueno, acordémonos del Nombre de la Rosa, que alcanza y sobra como ejemplo, de la revolución que significa, porque es una revolución la imprenta que le quita el poder a la Iglesia de la impresión de la palabra escrita. La vuelve civil, la vuelve, ¿no? Sale del ámbito de la Iglesia. Hay un texto muy famoso de un monje del siglo XV quejándose de la imprenta, que dice: por muy bien que nos comportemos, por muy fructífera que sea nuestra enseñanza, todo eso se perdería en el olvido si el trabajo del escriba no lo registrara en las letras. Son los escribas los que dan fuerza a las palabras, memoria a las cosas, vigor al tiempo. El libro impreso es una cosa de papel y en poco tiempo se deteriorará por completo. Le falló. Sí. Le falló. No era un visionario, sí. No era muy visionario. Lo primero que aparece es el borrador de lápiz. Lo primero que aparece como fuera de las plumas, que después vamos a ver también eso en otro encuentro, en otra columna, el lápiz, el grafito, que se envolvía con cinta o con distintas cosas para no mancharte las manos, pasa a ser más o menos en el 1500 y pico. El grafito empieza a ser el lápiz y ya nunca más vamos a dejar de usarlo. Es un invento del 1500, como instrumento de escritura revolucionario también. Lo envolvían con cordeles o con cosas, y un explorador francés encuentra el caucho viniendo a Sudamérica.
y encuentra que el caucho es interesante y reemplaza algo que se usaba para borrar el lápiz. ¿Qué era? Muy casero, muy fácil de obtener. Ay, no sé. Para borrar lápiz. La miga de pan. Claro, la miga de pan, mi abuela me lo mirá. hacía. Exactamente. Sí, hacía Seguro una que tu bolita de abuela te lo miga y hacía. borraba, sí. Ah, eso Exacto, no me acuerdo. bien aplastada la bolita de miga, la amasabas un rato y prueben, borra el lápiz, muy bien. Este hombre encuentra el caucho y dice, esto me parece que es mejor, raspa mejor el papel. El saca caucho mejor no el lo lápiz. descubrió Goodyear. Charles Goodyear, Claro. lo estaba chequeando porque no me o Dunlop, uno de esos, pero Charles Goodyear. Claro, lo que hace Dunlop. este hombre que trae el caucho Dunlop. indio de sus exploraciones Sí. y resultaba muy eficaz, pero se secaba rápido. Y entonces Goodyear Ujú. descubre un proceso que se llama el proceso de vulcanización del caucho. Ah, En 1839, y ahí es cuando la goma se hace popular. Claro. ¿Qué es la vulcanización? Le hace un proceso por el cual le quita toda lo líquido, digamos, lo húmedo, por eso quedan duras y resistentes y duran más. De todos modos se secan. ¿Se acordarán? Cuando éramos chiquitos se te secaba la goma y se empezaba a romper, ¿se acuerdan? Sí, total. Bueno, eso fue como el gran salto. Las gomas de borrar modernas ahora se fabrican con otros materiales como la espuma o el plástico, y ahora se inventó una goma de borrar eléctrica, que si buscan en internet goma de borrar eléctrica, se carga como un USB, y es Sí. increíble lo que hace. Es increíble, la usan mucho los dibujantes. Mira, Obviamente el problema seguía siendo la tinta, y con esto ya voy terminando, y se empiezan a descubrir y a mejorar por ejemplo, en la máquina de escribir, todo lo que es el borrado de tinta, con el raspado, con las gomas más duras, con todo lo que sea, pero me quiero quedar con cómo se inventa el líquido corrector. ¿Ustedes saben quién inventa el líquido corrector? no. Bueno, el líquido corrector, o sea, el liquid paper, lo inventa una secretaria que se llamaba Bette Graham. Ella escribía a máquina y cometía errores. Y había sido modelo. Entonces empieza a pensar en la cocina de su casa, en una pincel de acuarelas que pudiera tapar la letra y de esa manera no tener que volver a escribir toda la página. Termina vendiendo este invento a Liquid Paper, digamos, a la empresa que va a hacer luego el Liquid Paper por $25 millones. La hizo muy bien. genial. La verdad La la hizo hizo re muy bien. Y ¿sabés qué, Y por eso Pitela? tenía, Sí. como decía recién Mari, la forma de la Del esmalte de pintura uñas. para uñas, del pinta uñas, porque ella lo practicaba en pinta uñas. Qué bien que la hizo.